circuitos de corriente directa y capacitores. ¿Qué es corriente continua? Corriente continua es el resultado del flujo de electrones por un conductor que va del terminal negativo al terminal positivo de un FEM. ¿Qué es un capacitor? Capacitor o condensador. Es un dispositivo formado por dos placas metálicas separadas por un aislante llamado dieléctrico. Un dieléctrico o aislante es un material que evita el paso de la corriente y su función es aumentar la capacitancia del capacitor. Almacena energía en forma de campo eléctrico. Es evidente cuando el capacitor funciona con corriente directa y se llama capacitancia o capacidad a la cantidad de carga eléctrica que es capaz de almacenar. El símbolo del capacitor se muestra a continuación. La corriente continua no cambia de magnitud ni su dirección con el tiempo. Circula en una sola dirección, pasando por una carga, en este caso en un capacitor. Carga de capacitor con corriente directa. En la siguiente figura se puede ver cuando se cierra el interruptor de la corriente, representada por las flechas. Comienza a circular por el circuito y la lámpara conectada al mismo se enciende con toda su intensidad. Pero a medida que el interruptor se carga con la energía eléctrica que le aporta la batería, la lamparita reduce paulativamente su intensidad lumínica hasta que se apaga completamente cuando el capacitor alcanza su máxima carga, momento en que también la corriente deja de circular. En A de esta ilustración se muestra un circuito en el que no existe circulación de corriente, compuesto por una batería B, un capacitor descargado en corriente directa, un interruptor abierto y una lámpara apagada. En B el interruptor está cerrado, por lo que la corriente representada por las flechas puede circular por el circuito. El capacitor comienza a cargarse y la lámpara se enciende completamente. En C continúa la carga del capacitor, pero la lámpara comienza a perder brillantez debido a la disminución de circulación de corriente por el circuito, dada la resistencia que ofrece el dieléctrico al paso de esta desde una placa a la otra. En D, las dos placas del capacitor se encuentran ya completamente cargadas, por lo cual la corriente deja de circular. Bajo estas circunstancias la lámpara, al no recibir corriente eléctrica, se apaga. En A de esta otra ilustración se puede ver el capacitor completamente cargado, ubicado en un circuito con el interruptor abierto, donde existe también conectada una lámpara apagada. En B, el interruptor aparece cerrado, por lo que comienza de inmediato a circular corriente eléctrica por el circuito, representada por las flechas, dando inicio a la descarga del capacitor. Al comienzo de la descarga, la lámpara se enciende completamente al ser energizada por la carga de energía eléctrica almacenada en el capacitor. En C, el capacitor se va descargando, por lo que la lámpara se va apagando y perdiendo su brillo inicial. En D, el capacitor se encuentra ya completamente descargado, la corriente eléctrica deja de fluir y por lo tanto la lámpara se apaga. A continuación haremos una prueba práctica de cómo funciona un capacitor con una corriente continua o corriente directa. Acá tenemos nuestra FEM, que va a ser básicamente de 3 a 5 voltios. Esto es un protobor o tabla de prueba en la cual se hacen pruebas de elementos electrónicos o circuitos. Acá tendremos un LED que va a ser las veces de una lámpara y este será nuestro capacitor, el cual es de 1000 microfaradios. Lo colocaremos de forma directa, de cual va de positivo a negativo y de positivo a negativo. De esta manera lo que lograremos es apreciar cómo el capacitor se carga. Al momento de cargarse, el LED tendrá una reacción máxima, por decirlo de una manera. Al momento de que el capacitor se cargue completamente, el LED empezará a apagarse.
En esta ocasión invertiremos los polos para ver la reacción del capacitor con corriente continua colocado de manera inversa. Colocando el positivo de la FEM con el negativo del capacitor y el negativo de la FEM con el positivo del capacitor. Esta vez lo que ocurre, el capacitor únicamente deja fluir la corriente. Este no se llena debido a que está invertido en cuanto a los polos de la FEM con respecto a los polos del capacitor.